son más adecuadas a nuestro propósito las apariciones vistas por pastores, campesinos y niños. En un mundo azotado por la incertidumbre y el horror, esas personas anhelaban el contacto con lo divino. William A. Christian Jr., en su libro Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain, proporciona un registro detallado de esos acontecimientos en Castilla y Cataluña. Un caso típico es el de una mujer o una niña campesinas que dicen haber encontrado a una niña o mujer extrañamente pequeña, algo así como de 1 metro de altura, que se le revela como la Virgen María, la Madre de Dios. Esta le pide a la sorprendida testigo que vaya a las autoridades civiles y de la iglesia locales y les ordene decir plegarias por los muertos, obedecer los mandamientos o construir un santuario en aquel mismo lugar. Si no acceden, los amenaza con temibles castigos, quizá una plaga. Otras veces, en épocas de epidemia, María promete curar la enfermedad, pero solo si se cumplen sus demandas. La testigo intenta hacer lo que le dicen, pero cuando informa a su padre, su marido o el cura, le ordenan que no cuente la historia a nadie. Es una tontería femenina, una frivolidad o una alucinación demoníaca. Así, ella no dice nada. Días después se le vuelve a aparecer María un poco molesta porque no se ha honrado su petición. No me creerán, se lamenta la testigo, dame una señal. Se necesita una prueba. Así, María, que por lo visto no había previsto que tendría que proporcionar una prueba, le da una señal. Los del pueblo y los curas se convencen enseguida. Se construye el santuario. Ocurren curaciones milagrosas en la vecindad. Llegan peregrinos de todas partes. La economía local mejora. Se nombra a la testigo original guardiana del Sacro Santuario. En la mayoría de los casos que conocemos, se creó una comisión de investigación formada por autoridades civiles y eclesiásticas que atestiguaban si la aparición era genuina, a pesar del escepticismo inicial, casi exclusivamente masculino. Pero el nivel de las pruebas no solía ser alto. En un caso se aceptó seriamente el testimonio delirante de un niño de 8 años 2 días antes de morir por una epidemia. Algunas comisiones siguieron deliberando durante décadas o incluso hasta un siglo después del acontecimiento. En Sobre la distinción entre visiones verdaderas y falsas, un experto sobre el tema, Jan Gerson, alrededor del año 1400, resumió los criterios para reconocer la credibilidad del testigo de una aparición. 1. Era la disponibilidad a aceptar consejo de la jerarquía política y religiosa. Así, aquel o aquella que estuviese en una aparición molesta para los que estaban en el poder era ipso facto un testigo poco fiable, y se podía hacer decir a santos y vírgenes lo que las autoridades querían oír. Las señales que supuestamente proporcionaba María, las pruebas que se ofrecían y que se consideraban irresistibles, eran cosas como una vela ordinaria, un trozo de seda o una piedra magnética, un pedazo de ladrillo de color, huellas, una recolección extraordinariamente rápida de cardos por parte de la testigo, una sencilla cruz de madera hincada en la tierra, verdugones y heridas en la testigo y una variedad de contorsiones, una niña de 12 años con la mano en extraño gesto o las piernas dobladas hacia atrás o una imposibilidad de abrir la boca que la deja muda temporalmente, que se curan en cuanto se acepta la historia. En algunos casos es posible que los relatos se compararan y coordinaran antes de dar testimonio, pero en otros casos, personas que estaban físicamente junto a la testigo no pudieron ver nada, como en este informe de una aparición en Castilla en 1617. ¡Ay, Bartolomé! La dama que me ha venido a ver esos días pasados se acerca a través del prado, y se arrodilla y abraza la cruz. ¡Mírala! ¡Mírala! Aunque el joven puso toda su atención en ello, no vio más que unos pájaros que volaban por encima de la cruz. No es difícil encontrar motivos posibles para inventar y aceptar estas historias. Trabajo para los curas, notarios, carpinteros y mercaderes, y otros estímulos a la economía regional en una época de depresión, el ascenso de condición social de la testigo y su familia, nuevas oraciones para familiares enterrados en cementerios que fueron abandonados más tarde a causa de la plaga, la sequía y la guerra, exaltación del espíritu público contra los enemigos, especialmente los moros, mejor urbanidad y obediencia a la ley canónica y confirmación de la fe de los piadosos. El fervor de los peregrinos en esos santuarios era impresionante. No era raro que mezclaran fragmentos de roca o barro del santuario con el agua
y se la bebieran como medicina. Pero no pretendo sugerir que la mayoría de testigos inventaban la historia. Había algo más. Es de destacar que casi todas las apremiantes peticiones de María fueran de lo más prosaico, como por ejemplo en esta aparición de 1843 en Cataluña. Te exhorto por tu alma a que exhortes a las almas de los hombres de las parroquias de El Torn, Milleras, El Salent y Sant Miquel de Campamayor a exhortar a las almas de los curas para que pidan a la gente que pague los diezmos y todos los impuestos de la Iglesia y restituya lo que poseen encubierta o abiertamente, que no sea suyo, a sus verdaderos propietarios en el plazo de 30 días, porque será necesario, y que observen la santificación del domingo. Y segundo, que dejen de blasfemar y ejerzan las charitas correspondientes ordenadas por sus antepasados muertos. A menudo el testigo ve la aparición justo después de despertar. Francisca la Brava atestiguó en 1523 que se había levantado de la cama sin saber si tenía el dominio de sus sentidos, aunque en un testimonio posterior declaraba estar totalmente despierta. Era la respuesta a una pregunta que permitía una serie de probabilidades: totalmente despierta, adormecida, en trance, dormida. A veces la ausencia de detalles es total, como en el aspecto de los ángeles acompañantes. O se describe a María alta y baja a la vez, madre e hijo a un tiempo, características que indudablemente sugieren el material de un sueño. En el diálogo sobre milagros, escrito alrededor de 1223 por Caesarius de Heisterbach, las visiones clericales de la Virgen María ocurrían con frecuencia durante los matins, que se rezaban a medianoche. Es natural sospechar que muchas de esas apariciones, quizá todas, fueran una especie de sueño, en vigilia o dormido, compuesto por mistificaciones y por engaños. Había un negocio floreciente de milagros inventados, pinturas y estatuas religiosas halladas por casualidad o por orden divina. Se hablaba del tema en 7 partidas, el Códice de Ley Canónica y Civil, compilado bajo la dirección de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, alrededor de 1248. En él podemos leer lo siguiente: hay hombres que descubren o construyen fraudulentamente altares en campos o ciudades, diciendo que son reliquias de ciertos santos en esos lugares y con la pretensión de que realizan milagros. Y por esta razón gente de muchos lugares se ve inducida a ir en peregrinaje a fin de llevarse algo de ellos, y hay otros que, influidos por sueños o fantasmas vacíos que se les aparecen, erigen altares y simulan descubrirlos en las localidades antes citadas. Al enumerar las razones de las creencias erróneas, Alfonso traza una línea continua que va desde la secta, la opinión, la fantasía y el sueño hasta la alucinación. A pesar de todo, en la mayor parte de la Europa medieval, estas apariciones eran recibidas gratamente por el clero católico romano, especialmente porque las admoniciones marianas eran muy convenientes para el sacerdocio. Bastaban unas cuantas señales patéticas como prueba, una piedra o una huella, y nunca algo que no fuera susceptible de fraude. Pero a partir del siglo XV, en los albores de la Reforma Protestante, la actitud de la Iglesia cambió. Aquellos que declaraban tener un canal independiente con el cielo burlaban la cadena de mando de la Iglesia hasta Dios. Además, algunas apariciones, por ejemplo las de Juana de Arco, tenían desagradables implicaciones políticas o morales. ¿Por qué las admoniciones son tan prosaicas? ¿Por qué es necesaria la aparición de un personaje tan ilustre como la Madre de Dios para que en un pequeño lugar poblado por unos miles de almas se construya un santuario o el populacho se abstenga de maldecir? ¿Por qué no entregan mensajes importantes y proféticos cuya significación se pueda reconocer en años posteriores como algo que solo podía haber emanado de Dios o los santos? ¿No habría potenciado esto en gran manera la causa católica en su lucha a muerte contra el protestantismo y la Ilustración? Pero no se sabe de apariciones que adviertan a la Iglesia, por ejemplo, contra la ilusión de un universo centrado en la Tierra, o que censuren la complicidad con la Alemania nazi, dos temas de gran importancia moral, además de histórica, en los que meritoriamente el Papa Juan Pablo II ha reconocido el error de la Iglesia. Ni un solo santo criticó la práctica de la tortura y quema de brujas y herejes. ¿Por qué? ¿No eran conscientes de lo que ocurría? ¿No eran capaces de captar su maldad? ¿Y por qué María siempre da órdenes al pobre campesino de informar a las autoridades? ¿Por qué no los amonesta ella misma?
o al rey, o al papa. El contenido de la comunicación, a pesar del supuesto origen celestial, es mundano. Parece haber una clara relación con el hecho de dormir y soñar. Otras personas que estaban presentes en el momento y lugar de la aparición no ven nada inusual. Las señales o supuestas pruebas, sin excepción, no son algo que los humanos no puedan adquirir o fabricar por su cuenta. Ciertamente María parece contraria a la necesidad de pruebas y ocasionalmente está dispuesta a curar solo a los que han creído el relato de su aparición antes de proporcionar señales. Y mientras no hay terapeutas, se extiende por la sociedad una influyente red de curas parroquiales y jerarcas que tienen un interés personal en la realidad de las visiones.